Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro Cultural, que cumple este año 20 de creado para difundir la cultura peruana aquí y en el mundo. Este Centro Cultural, como saben, presenta exposiciones, conferencias, conciertos, ciclos de cine, presentaciones de libro como esta. Y son centenares de actividades que hemos tenido en estos 20 años, y siempre mostrando las preocupaciones del Estado peruano, ¿no? Del Estado y en su relación con el mundo, ¿no? Los grandes temas que preocupan, y también las grandes personalidades, ¿no? Grandes mujeres. Tenemos en este momento una exposición que los invito a todos a ver, de María Vice, aquí al costado, y ahora pues de un gran poeta peruano-uruguayo, que es Juan Parra del Riego, cuyo centenario del fallecimiento estamos conmemorando todo este año, ¿no? No obstante, él murió en un mes de noviembre, pero se considera todo el año del fallecimiento de Juan Parra del Riego. Y tengo aquí un panel de lujo, ¿no? A mi derecha está el ilustre embajador de Uruguay en el Perú, don Luis Hierro. Él además está muy vinculado a la literatura por su padre, que también fue poeta, y don Luis fue vicepresidente de Uruguay hace algunos años, y ustedes se acordarán que antes en el Perú el Senado ratificaba a los embajadores antes de ser nombrados. Ahora no existe, lamentablemente, esa ratificación. Lo cierto es que el embajador Hierro, cuando se presentó al Senado, fue ratificado unánimemente por el Senado de Uruguay, lo que es bastante encomiable, sobre todo en un mundo en que hay tanta polarización. Yo quiero pasar la palabra al embajador. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar con ustedes y un honor. Para decir dos palabras apenas. La primera de ellas es que felicito a la Embajada de Perú en Uruguay y a su embajadora Elizabeth González por el esfuerzo de haber publicado este libro junto a la Biblioteca Nacional. El libro es, en principio, como objeto precioso. Es un libro muy bien impreso, con una documentación estupenda, con fotografías inéditas, con la reproducción de cartas íntimas que pintan mucho los personajes, y con una descripción que realmente del Montevideo cultural de 1925, que es una especie de corte transversal de la construcción de ese gran país que es el país que yo represento. En esa medida, más que un libro sobre Parra, es un libro sobre Uruguay. Parra del Riego aparentemente estaba condenado a ser poeta, no podía ser otra cosa que no fuera poeta. Alguien que se llama Parra del Riego y que se casa con Blanca Luz, fíjense ustedes, bueno, el hombre se dedicaba a crear palabras y ritmos. Y ciertamente yo les comentaba a los amigos en forma previa que es uno de los poetas más reconocidos en Uruguay. Primero por su afición al fútbol. Ustedes saben que el fútbol es pasión nacional, y él hizo ese polirritmo a Gradín. Gradín, más que un gran jugador de fútbol, era un fenomenal atleta que corría en forma realmente excepcional, y ese polirritmo a Gradín se repite hoy todavía, 100 años después, en los liceos en Montevideo, como una expresión precisamente de lo que es la poesía y la música y su fuerza. También ha sido muy notorio porque hay una preciosa calle céntrica en Montevideo que lo recuerda, una sinuosa calle que sube una pequeña colina, donde en el medio hay una plazoleta preciosa. O sea que el lugar es estupendo. Y también se le recuerda mucho por la fama que ha tenido últimamente Blanca Luz Brum, casada con Parra, porque bueno, era una mujer de vanguardia, y ahora se le está investigando mucho y se le está promoviendo quizás mucho más a ella que a él.
Pero en todo caso, lo importante es señalar que no es un poeta olvidado, ni es un poeta perdido. Para los uruguayos, Juan Parra del Riego significa algo como expresión de una cultura realmente formidable. Él, curiosamente, en el libro señala que estaba un poco aburrido en Montevideo y que Montevideo no ofrecía en 1925, dice, horizontes generosos. Es curiosa la expresión, porque en 1925 realmente que Uruguay estaba en la plenitud de su potencialidad artística, cultural, civilizatoria, y reunía a las personalidades más importantes del Río de la Plata. Pero en el Río de la Plata había, y hay todavía, síntomas de nostalgia, de tristeza, de romanticismo. El tango es eso en parte, ¿verdad? Las migraciones, las cuestiones que hacían que la gente estuviera desarraigada. Y quizás Parra del Riego estaba sintiendo ya el rigor de su enfermedad, que lo llevó temprana a la muerte, y tiene ese dejo de tristeza. Pero más allá de eso, sus palabras quedan, nos han dado música, poesía, libertad, individuo, fuerza, y son cosas realmente muy importantes. Creo que el libro es precioso, lo recomiendo especialmente. Voy a escuchar con mucho gusto ahora al otro coautor que creo que tendrá cosas muy interesantes para decirnos. Y sin duda que, bueno, en un mundo tan complejo, sentirse unido por la cultura es bueno. La cultura no tiene aranceles. Entonces va para un lado y para el otro, por suerte. No hay fronteras y en esa medida une a los pueblos y es lo que este libro precioso está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Como él bien ha dicho, este libro es producto de una productiva y fructífera relación entre nuestra embajada en Uruguay, la embajadora Elizabeth González Porturas, y la Biblioteca Nacional del Uruguay. Y tenemos aquí a uno de los autores del libro, aquí a mi izquierda, que es Valentino Iannuzzi, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Manchester, en Reino Unido. Junto a Michael Smith tradujo la obra poética de César Vallejo al inglés, los poemas completos, y ha editado la producción de José Díez Canseco, Juan Parra del Riego y Adalberto Barallanos. Con Carlos Fernández ha publicado La Bohemia de Trujillo, Textos rescatados, y de Vallejo también, Ser poeta hasta el punto de dejar de serlo, Pensamientos, apuntes, esbozos, así como la correspondencia del poeta peruano en 2 tomos. Magnífica correspondencia. Nos acompaña también Julio Isla, a su izquierda, magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha prologado ediciones del poema dramático Manfredo de Lord Byron y Antonio y Cleopatra de William Shakespeare. Ha publicado las obras teatrales El sueño de Noé, Aracne la tejedora y el ensayo Las baladas peruanas de Manuel González Prada como proyecto de renovación poética. Dicho sea de paso, creo que Parra del Riego admiraba muchísimo a Manuel González Prada, ya nos confirmarán. Y Renato Sandoval, ya conocido amigo de esta casa, ¿no? Polifacético, poeta, traductor, ensayista, editor, y ahora en la faceta de crítico literario, además de profesor universitario. Es doctor en Filología Románica por la Universidad de Helsinki, en Finlandia, Premio Nacional de Literatura 2019 por el Ministerio de Cultura, con mención especial en poesía. Acaba de publicar su poesía reunida hace unos meses. Fundador y director del Festival Internacional de Poesía de Lima, y ha publicado libros, obviamente, de poesía, además de innumerables traducciones, notas y artículos de crítica literaria y artística. Quiero dejar en la palabra a Valentino Iannuzzi, uno de los autores de este interesante y atractivo libro. Muchas gracias. Yo quería empezar agradeciendo la invitación y la acogida del Centro Cultural Inca Garcilaso, en la figura de su director. Muchas gracias. Y a Luis Sihuacoyo por la coordinación
del evento. Y también agradecer a quienes me acompañan aquí, a Julio Isla, a Renato Sandoval y al señor embajador Hierro. También quería agradecer y un poco reiterar lo que ya ha dicho el embajador, que es la importancia de este libro, ¿no? de que se sigan haciendo proyectos como este, ¿no? Ya sea por las embajadas y junto con instituciones locales como fue la Biblioteca de Montevideo, de Uruguay. En ese sentido quiero agradecer a la embajadora del Perú en Uruguay, a Elizabeth González Porturas, y al director entonces de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, y a Bruno Podesta, que ayudó mucho con la coordinación, sí, al asesor cultural. Y claro, también a la coautora, Ana Inés Larre Borges, que en realidad yo digo, ella es la verdadera autora de este libro, porque la vida de Parra transcurre entre Perú y Uruguay, pero la parte más importante, creo yo, transcurre en Uruguay. Ahí publicó todos sus libros, y ahí se casó, formó una familia, en fin. Así que quiero simplemente reiterar la importancia de libros como este que digamos, inciden sobre la importancia de afianzar los vínculos culturales entre ambos países, pero también es importante porque creo que aporta al acervo cultural peruano, ¿no? Como ya dijo el embajador, aquí hay fotografías inéditas, cartas inéditas, textos nuevos de Parra. Entonces es parte de la cultura peruana que se está rescatando gracias a un proyecto digamos, incentivado por la embajada de Perú en Uruguay y por la Biblioteca Nacional de Uruguay. Así que, digamos, es algo que se tiene que celebrar. Yo voy a leer, digamos, 3 cositas que he escrito sobre esto y sobre Parra un poco para abrir la discusión también. El primer día de marzo de 1917, Parra del Riego se embarcó en el vapor Guayaga con destino a Valparaíso. Parra del Riego partía de su país natal habiendo dejado cierta huella, aunque no muy significativa, en la escena literaria peruana. Había ganado un certamen literario local, había estrenado una obra de teatro, hoy perdida, había viajado por el norte del Perú declamando sus poemas y había publicado extensamente en periódicos y revistas del país. Al abordar el Guayaga, tenía tan solo 22 años de edad. A poco de su llegada a Chile, publica un breve poema que da título al libro que hoy presentamos. Y quiero leer el poema porque estamos hablando del poeta y si no leemos poesía, entonces estamos haciendo algo mal, creo yo. El poema se llama La Esfinge Eterna. Es la belleza que alma de todos los ensueños, misteriosa e inmortal allí como el destino, detiene melancólica a cada peregrino. Y es el amor que, dulce viajero de los sueños, al pasar le interroga su enigma en el camino. Ah, pero tú, lector, viajero de la vida, si un día te detienes a su vera encantada, solo ve la divina luz que hay en su mirada, y con tu humana y frágil quimera conmovida, pasa mejor ante ella sin preguntarle nada. Según una entrevista que dio en Chile, Parra estaba realizando un viaje de estudio por América y se proponía llegar hasta España para regresar al Perú, donde escribiría un libro acerca de sus impresiones literarias recogidas en su peregrinación intelectual. En su afán de integración americana y debido a un corte novomundista, el proyecto literario del joven Parra era una continuación de los proyectos de 2 de sus poetas más admirados, de Rubén Darío, que también había viajado a Chile y luego a España, y el proyecto del poeta modernista José Santos Chocano, que se proponía ser el cantor del Nuevo Mundo y que un decenio antes había publicado Alma América, su obra más representativa. Aunque Parra viajó por todo el Cono Sur y fue en 1923 a España, podemos decir que los planes no le salieron como los tenía planeados. Su peregrinación se estancó en términos de movilidad en el Río de la Plata y terminó afincándose en Montevideo. No triunfó en España y de hecho quedan muy pocos ecos de su paso por ahí. Nunca llegó a publicar ese libro que recogía sus apreciaciones literarias sudamericanas y transatlánticas, aunque tuvo un puesto brevemente en la legación del Perú en Uruguay gracias a la ayuda de Víctor Andrés Belaunde. El apremio económico y los problemas de salud lo agobiaron demasiado y murió a los 30 años en esa ciudad de Montevideo y nunca regresó al Perú. Y digo que los planes no les salieron como hubiesen querido, pero sin embargo, desde otro punto de vista, podemos decir que ese proyecto suyo sí terminó por realizarse.
No publicó un libro de impresiones literarias, pero dejó publicados varios libros que ponen de manifiesto esas impresiones de viaje. Un libro de prosa, Tucumán vestida de hojas, que narra su paso por la provincia argentina. Su célebre Himnos del cielo y los ferrocarriles, verdadera biografía poética. Y Blanca Luz, canto de cisne, dedicado a su esposa. A estos hay que sumar sus famosos polirritmos, verdaderas odas modernas, su canto al carnaval, sus crónicas sobre Trujillo, Mendoza, sobre Chocano, Gabriela Mistral, sobre el ingenio del paraíso en Tucumán y los aspectos psicológicos del fútbol en el Montevideo de los años 20. El mundo de Parra está presente en sus poemas más objetivistas y descriptivos, y su subjetividad está plasmada en sus composiciones más íntimas y en su importante y desgarradora correspondencia. No importa entonces que no haya habido un libro de impresiones, hubo una obra de impresiones. Parra, he dicho, se estancó en el Río de la Plata, pero esa pausa en su vida trashumante fue en realidad un momento de enriquecimiento, un periodo creativo muy dinámico. Fue en Uruguay donde comenzó a componer versos de una manera nueva, los polirritmos. Ahí formó una familia. También el proyecto de integración sudamericana de Parra fue de cierta manera exitoso. De él se da cuenta este libro que presentamos ahora. Es en realidad una figura puente entre el Perú y Uruguay, y el proyecto integrador lo realizó no con ese libro que planeaba, sino con su vida misma, con su integración en la vida cultural uruguaya. Parra, poeta vitalista, logró que ahora, a 100 años de su muerte, él siga uniendo ambos países, no solo por su obra, sino también por su vida. Y con esto termino. Cuando comencé a recoger la obra de Parra del Riego hace más de 10 años, la obra reunida se publicó en el 2016, lo hice desde Lima, pero documentalmente seguí su camino vital. Había hecho búsquedas en Lima, luego las haría en Chile, y aunque no llegué a viajar, me correspondí con personas en Argentina y Montevideo que me proporcionaron ayuda bibliográfica para poder reunir lo que hasta ese momento se conocía. Al cerrar mi prólogo de entonces, señalaba que el tomo no era una obra completa, sino una obra reunida, y daba algunas pistas para para continuar la labor de acopio de esos textos de Parra desperdigados en publicaciones periódicas. Y este libro continúa esa labor de acopio, y me alegro que exista y que me hayan dado la oportunidad de seguir por ese camino que se abrió gracias a Parra del Riego. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentino. Julio Isla, por favor. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Centro Cultural Inca Garcilaso por permitir este evento. En este caso les hablo un poco más como editor y como apasionado de la poesía de Parra, más que como un experto. En este caso tuve la oportunidad de estar en la presentación de este libro en la Biblioteca Nacional de Uruguay y asistir a la emoción que hubo en Uruguay por que es el primer libro biográfico, ¿no es cierto?, de Parra como tal. Se han publicado muchos artículos, Nicanor de la Fuente y otros, rescatando importantes textos, la obra reunida, pero era el primer libro biográfico y la importancia que tuvo para ambos países. En Uruguay despertó mucha curiosidad, mucho interés. Y bueno, en este caso yo quería hacer un par de apuntes que creo que es rescatable, que se pueden rescatar de este libro, además de todos los textos nuevos, que creo que sirven para leer a Parra, para seguir leyéndolo en una clave moderna, ¿no? Más que como un autor que estamos rescatando por el mero hecho de rescatar, ¿no?, con un criterio historiográfico, pero más bien siento de que esto todavía nos habla, ¿no? En primer lugar, ahí está el largo malentendido de asociar a Parra como la poesía de Parra del Riego como un futurista más, ¿no?, adocenado, mero cantor de las modernidades. Hay algo de eso en la superficie, como ya lo apunta Valentino, ¿no?, y la misma Ana Inés Larre Borges en el libro,
hay una necesidad de cantar los hechos tal cual están sucediendo, ¿no? En lugar, Parra se comienza a separar del modernismo rubendariano, en que no hay ninguna necesidad de evocar cisnes, evocar épocas pasadas, reyes legendarios. A Parra le interesa actuar y cantar lo inmediato, lo que está viviendo, ya sea el carnaval, ya sea el fútbol. Y en esto hay una necesidad del poeta de vivir y hablar a su tiempo, ¿no? Que lo aleja un poco de ciertos movimientos. Y no hay en este cantar el momento, cantar la modernidad, una exaltación de la máquina por la máquina, ¿no? Digamos, de lo no humano, como se puede apreciar en muchos de los poemas, y sobre todo en el que para mí es uno de sus mejores poemas, que tuvo 2 títulos, ¿no es cierto? El poema, o sea, no lo voy a leer porque es un poco largo. El poema Al motor maravilloso. Si leemos este poema con atención, empieza un poco en la tónica de rubendariana, ¿no? De decir, yo que canté un día la belleza violenta y la alegría, ¿no? Nos remite eso a prosas profanas de las locomotoras y de los aeroplanos. Pero, ¿cómo termina el poema? Hay que acordarse y apuntarlo, ¿no? Termina diciendo que el verdadero motor maravilloso es el motor humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos aleja un poco de la deshumanización que promueve el futurismo, llámese el de Marinetti o de otros pensadores y artistas italianos. Y en esto hay aparentemente una contradicción, porque a la vez Parra canta la modernidad de las ciudades, pero es un autor que cuando viaja, cuando mueve su obra, cuando lee, visita ciudades del interior, ¿no? Ya en el libro van a ver, Valentino radiografía muy bien su paso por el norte, por Chiclayo, los recitales que él hace, las colaboraciones que tiene, el encuentro con la Bohemia de Trujillo. Y bueno, aquí no hay una contradicción, sino hay una apertura más bien a hacernos ver que la vida moderna no está solo en las grandes ciudades, sino en todo ambiente humano vital, ¿no? La vitalidad es un concepto, valga la redundancia, vital para entender a Parra, ¿no? Y esto lo pone Valentino en un apunte que permítame leerlo. Cuando él habla a la vez, por ejemplo, de la ciudad, del estadio, y a la vez del cañaveral, de la Pampa Argentina, cito a Valentino, dice: esta superposición de espacios descentra la visión del progreso y lo moderno como fenómeno exclusivamente urbano y reubica esa modernidad en un contexto latinoamericano periférico. Quizá la proeza mayor de la poesía de Parra de esta época de aprendizaje haya sido, mediante su lente objetivista y por medio de una estética postmodernista, poder retratar las tensiones del proceso de modernización latinoamericano de comienzo del siglo XX. Esto nos deja claro entonces que el proceso de modernización no pasa solo por las grandes urbes, ¿no? Está presente en muchas ciudades del Perú, así como también en Tucumán y otras ciudades de Chile que él visitó. Y bueno, esto nos da una idea de que Parra es un poeta muy atento a la realidad, a lo que está viviendo. No está, digamos, cantándole a dioses griegos, a mármoles, ¿no? A templos antiguos. Entonces lo tenemos conectado en el corazón de la vida poética, ¿no? Y esta idea también la continúa Ana Inés Larre Borges en la segunda parte del libro, donde indica de que a Parra se le ha identificado mucho con el futurismo, pero el principal ismo, si se le tiene que añadir uno, es el americanismo, ¿no? Y el sentido de rescatar ese espíritu americano que se ve en toda la obra, ¿no? Valentino por ahí apunta también de que si nos ponemos a revisar bien el libro Himnos del Cielo y de los Ferrocarriles, los poemas que él más, digamos, ha atesorado y ha conservado desde las épocas más antiguas son los poemas al Callao, a Barranco, por ahí algunos poemas de la época de Chile, algunos poemas de Vientos del Perú, a la Pampa Argentina.
Y bueno, entonces no vamos a encontrar mucho ni casi nula referencia a su viaje a Europa, ¿no? Que por cierto también falta documentar de una manera más abundante, ¿no? Y bueno, quería apuntar estas ideas, ¿no? De que Parra no es un poeta, digamos, que estamos rescatando por el mero hecho del rescate bibliográfico, ¿no? Sino es un poeta muy vital, muy presente, muy actual y que nos convendría seguir leyendo intensamente y además conocer un poco también su vida, ¿no? Y que aquí está muy plasmado de una manera muy precisa y además muy sugerente. Muchas gracias. Renato Sandoval. Bueno, hola. Está con nosotros nuestro embajador, o el embajador de Uruguay en Lima, Luis Hierro. Está Uruguay, por supuesto, en la mente de mucha gente. Cuando yo pienso, por ejemplo, en mi caso, en Uruguay, que tiene una tradición literaria, cultural realmente impresionante, pienso en nombres como estos. Jules Laforgue, poeta, ¿no?, parnasiano, que lo conocen como francés, pero nació también en Montevideo. Isidore Ducasse, el conde de Lautréamont, ni más ni menos. Jules Supervielle, ¿no?, que incluso Parra conoció, incluso hasta lo visitó luego cuando estuvo de paso por París. Pero pienso, obviamente, además, Horacio Quiroga, Juana de Ibarburu, Delmira Agostini, Idea Villarino, Ida Vitale, Marosa Di Giorgio, por el lado de la poesía, de la narrativa, Onetti, Benedetti, Felisberto Hernández, Eduardo Galeano, Mario Lebrero, que es uno de los grandes, ¿no?, narradores uruguayos, Cristina Peri Rossi, etc. Como críticos incluso, Alberto Zunfelde, Ángel Rama, Emil Rodríguez Monegal, o, para no decir también, músicos y cantantes o cantores, ¿no?, como Julio Sosa, ¿cierto? Alfredo Zitarrosa y Daniel Biglietti, por ejemplo, a quien tuve el gran placer de conocer hace algunos años. Bueno, pienso entonces en Uruguay y pienso en todos estos poetas, pienso en estos narradores, en estos críticos, y pienso obviamente en que dentro de todo ese espectro, de esa pléyade, ¿no?, de grandes e importantes nombres, también figura ahora Juan Parra del Riego, ¿no?, que es por lo que traemos ahora. De él, sin embargo, no se sabía mucho, ¿no es cierto?, de su vida y tampoco tanto de su obra. Relativamente era conocido hasta los años 60, 70 por sus polirritmos, ¿no?, básicamente, y algún par más de poemas que realmente marcaron como sea época. Pero, por ejemplo, últimamente, ahora se conoce más de la vida y de la obra. Este libro que nos trae aquí reunidos para comentar y presentar, y como, por ejemplo, además, el trabajo de toda la poesía reunida, publicada hace unos pocos años, y que amplía enormemente lo que se conocía de la obra suya, ¿no?, de Parra, tanto en poesía como en prosa y sobre todo con sus cartas. Las cartas son absolutamente
un documento impresionante, vigente, visionario, que tiene mucho, mucho que decir y que en lo personal, al menos yo lo relaciono con las prosas del Eguren, los motivos, ¿no? Textos que son absolutamente, no solo maravillosos en el caso de Eguren, increíblemente bien escritos, pero sobre todo con una proyección al futuro, ¿no es cierto?, que realmente lo desplaza, ¿no?, de su situación de entonces, los años 20, 30, y lo remonta, para mí creo, y eso se está viendo, para las públicas, el público futuro. Igual, algo así creo que va a pasar con Parra, y sobre todo con sus cartas. Él también es un apasionado, muy interesado en la filosofía. Tengo entendido que, como hablaba con Valentino, aparentemente, o no, hasta donde se sabe, no terminó la secundaria y, por supuesto, tampoco entró a la universidad. Y sin embargo, muchas de sus lecturas básicamente son de carácter filosófico, ¿no? Está presente en todo momento, por ejemplo, Emerson, está, por ejemplo, Kierkegaard, ni más ni menos, ¿no? Y, por supuesto, poetas de esa época que estaban entre el simbolismo y quizás, ¿no?, previamente al modernismo, como por ejemplo en el caso del belga Verhaeren y otros más, ¿no? Entonces, un poco como que hay todo un nivel intelectual que se refleja en su poesía, en su prosa, en su narrativa, en todo lo que realmente ha hecho y por supuesto en el vitalismo, ¿no?, utópico hasta cierto punto, que él realmente expresaba con sus poemas, pero obviamente con su vida. Julio hablaba de que, por ejemplo, él viajó mucho por diferentes ciudades, un poco de hablar, no solamente de la poesía, sino que tenía también un proyecto, ¿no?, comprometido, ¿no?, con lo que se llamaba entonces el panamericanismo, ¿no es cierto?, y el mundo novismo, quizás también mexicano. Y realmente entonces viajaba para proclamar, ¿no?, ese tipo de ampliación de las fronteras, ¿no?, tanto culturales como también políticas, ¿no? De alguna manera algo parecido, o yo no lo sé si lo estaba imitando o pensando como inspiración, la figura de Valdelomar, que también, ¿no?, en su momento viajó por todo el Perú, incluso hasta Cusco, Puno entonces, viajando en burro, imagínense, ¿no?, al conde de Lemos viajando en burro, claro, Río Avero, por supuesto, y por otro lado, que compartía esa vida intensa, pero también breve, ¿no?, como la del mismo Valdelomar o Carlos Oquendo de Amat. Murieron a los 30, a 35 años. Parra, Delmira Agustini, ¿no?, Julio Herrera Reisig, también a los 35 años. Bueno, la vida muy intensa y muy fuerte y muy, como le digo, llena de rabia, de furia, de vocación, de querer cambiar las cosas, comenzando por la poesía. Y no sé si realmente lo ha logrado. En todo caso, creo que es un ejemplo fundamental de una vigencia increíble
de un espíritu que está en constante, en su corta, breve vida, una serie de cambios en su forma de ser y de escribir. Al principio quizás un poco dentro de la escala del espectro romanticismo literario. Por ejemplo, ahí están los rasgos de su búsqueda inquieta del amor, sed del viaje, un viajero así empedernido, predisposición a la aventura, ejercicio a la libertad, ¿no es cierto? Un poco todo eso. Miren el aspecto, sin embargo, en relación entonces con lo del futurismo, específicamente en relación con Marinetti y su manifiesto, ¿no?, futurista, él realmente lo interpreta de otra manera, lo lleva a cabo. En principio, pensaba él siempre estas frases tan importantes y tan fuertes, digamos, de Marinetti, ¿no?, cuando decía: la magnificencia del mundo se ha visto enriquecida por una nueva belleza, la belleza de la velocidad. O el pasado es necesariamente inferior al futuro. O el más famoso, el auto de carrera rugiente es más hermoso que la victoria de Samocracia, ¿no? Ese es un corte importante, digamos, para él, para Marinetti, por supuesto, pero con el espíritu también personal que le imprime al futurismo, entre comillas, que debería ponerlo entre comillas, ¿no? No se verifica realmente en realidad. Por ejemplo, en este poema mencionado al motor maravilloso, que es el Pórtico, ¿no?, el que abre este otro libro estupendo, editado por Julio. ¿Qué es este? ¿No es cierto? En ese poema que tú mencionas, que supuestamente lo vincularía todavía a un espíritu modernista, dice, ¿no? Dice, el motor oculto, el motor oculto de mi alma y de mis manos, dice él. Es decir, el corazón o el alma, lo que nos devuelva a esa manera romántica que se ha aludido antes. Pero lo admirable de ese poema es que ese tema tradicional expresa en la lengua de la técnica moderna, cuando dice: ¿y qué electricidades se me van por los alambres calientes de los nervios hasta el cerebro, caja de velocidades? Pero también ese poema se inicia muy pronto con el recuerdo de un pasado poético futurista al que se menciona como superado, cuando dice, y comienza, yo que canté, o sea, comienza con un pasado para hablar del futuro. Yo que canté un día la belleza violenta y la alegría de las locomotoras y de los aeroplanos. Esto significa, pues, precisamente la superación, de alguna manera, de este futurismo por la vía de una afirmación personal. Para terminar, este poema todavía es también la exaltación de la vida, de las fuerzas misteriosas e inagotables que la sustentan, que uno de los fundamentos de la cosmovisión de Parra, que va a desarrollarse con múltiples y sorprendentes matices y atisbos en las cartas, como decía, que son intensas, urgentes, apasionadas, dirigidas a sus amigos, sobre todo, que sería un tema aparte, las cartas que le dirigía a Bernardo Canal Feijó, ¿no?, un argentino de Santiago
del estero. Bueno, este vitalismo recorre toda su poesía, su vida, y es muy whitmaniano, por supuesto, a quien admira, y eso es una cosa que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Muchas gracias a Valentino, Julio, Renato por tan claras ideas y tan valiosos comentarios. Juan Parra del Riego, la hermana de Juan Parra del Riego, se casa con un famoso poeta arequipeño para más señas, Percy Gibson, cuya hija es la famosa periodista Doris Gibson, fundadora de la revista Oiga y de la revista Caretas, que hasta ahora existe, pero claro, esa revista dejó de tener esas características cuando ella era directora y cuando también su hijo, Enrique Sileri Gibson, fueron. Aquí había un centro cultural en Barranco, Centro Cultural Parra del Riego, que conocí, frecuenté bien la casa Parra del Riego, que se conoce. Y bueno, yo quería pasar al diálogo con todos ustedes. Creo que recordar la figura de este gran poeta es algo que le hubiese agradado mucho, ¿no? Después de 100 años reunidos aquí en esta casa que tiene también más de 100 años, pensar en él. Esta Loa Gradín es muy famosa. Gradín era, los que no lo saben, era un jugador negro, porque en Uruguay hay una población afrodescendiente, y esta loa pues se convirtió en un poema muy popular en Uruguay, que todo el mundo conocía porque era un jugador extraordinario, y hay más de un monumento a Gradín, si no me equivoco. No sé si el embajador nos puede decir algo sobre este poema. Sí, es así. En primer término, reitero el concepto de que el fútbol en Uruguay es esencia de la nacionalidad, ¿no? Está en la raíz misma de nuestra forma de ser. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con el fútbol o con el carnaval, que es otra de las expresiones a las que Parra refería, tiene repercusión popular. Y particularmente Gradín, que era negro, tenía una fisonomía era muy alto, muy atlético, corría estupendamente, jugaba al fútbol en los años 30, ¿no? O 20 y pico, bastante bien, pero no era su característica el fútbol técnico, era más bien el fútbol veloz. Si hoy Gradín existiera, tenía titularidad en cualquier equipo del mundo por su velocidad, precisamente. Y es lo que, convoca Parra a través de ese polirritmo, que fue inaugurado en el Teatro Solís de Montevideo, que es el teatro más importante del Uruguay, con una exposición enorme de cosas de época en 1930 y pico, y con la concurrencia de todo Montevideo, buena parte de Montevideo, ¿no? Es decir, el himno, el polirritmo a Gradín es un acontecimiento popular muy importante, al punto que hasta hace poco, les reitero, se enseñaba en los liceos y los muchachos lo recitaban entusiastamente. Quiere decir que es algo que está incrustado, por suerte, en nuestra forma de ser. Gracias, embajador. Este famoso poema de Gradín, de Parra del Riego a Gradín, es un poema que transmite incluso euforia, y es un poema que les recomiendo a todos leer, y es bastante largo, ¿no? Solo les leo un par de versos, ¿no? Del porte atlético que tenía, dice Parra: y ya loca, 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 de tu alada ligereza, tiembla, silba, fuga y choca, de ese tórax a esa espalda, de esa espalda a esa cabeza, hasta que, ávida en la luz, nerviosamente, y de un grupo que es un drama de oro y tierra bajo el sol, se ve como una estocada de repente, y es un gol. En el fútbol todo es clara poesía, luz de sol, viento viril panorama que le pone a uno en la risa azul del día, todo fresco el corazón como una rama. Epopeya fraternal de movimiento, es la vida con su múltiple aleteo creador,
drama, música, paisaje, sol violento y pintura que en el suelo multiplica su color. Vean que es entusiasmante incluso leer a Gradín, a Parra, en esta loa Gradín, en voz alta. No sé si por favor, Valentino, Julio, Renato, quieren agregar algo antes de pasar a un brindis por Juan Parra del Riego. Tenemos aquí la presencia, dicho sea de paso, destacar la presencia de nuestro director general de Asuntos Culturales, Carlos Amézaga. Está nuestra directora de Promoción Cultural, Karim Durán, nuestra directora de Patrimonio Cultural, Claudia Alemán, nuestra coordinadora, la coordinadora del Centro Cultural, Karim Durán, y el historiador César Coloma, funcionarios de la Embajada de Uruguay también con nosotros. Sí, lamentablemente Carlos Amézaga, que es escritor, tiene que despedirse, pero lo hemos apreciado mucho aquí en esta sala. Por favor. La vida de los diplomáticos, para los que no lo son, es un poco la vida de los bomberos, ¿no? Que a veces tenemos que salir a apagar fuegos inesperados. Valentino. Sí, bueno, yo quería recalcar algo que ya he dicho, y es que yo no me siento un poco autor de este libro, sino que el libro es en realidad de Ana Inés Larreborge. Y quiero recalcar que mucho de ese patrimonio peruano que he mencionado cuando hablé antes, lo ha rescatado ella, ¿no? La fotografía, por ejemplo, que adorna la cubierta del libro, era una fotografía inédita de Parra, que la encontraron en un archivo de un escritor. Era una fotografía chiquita que parece que alguien la tenía en una billetera porque estaba doblada. Se notan ¿no? Dejamos un poco los imperfectos del original de la fotografía. Pero digamos, es un aporte que enriquece la iconografía del Perú. Entonces quiero simplemente reiterar mi agradecimiento a Ana Inés, que bueno, yo un poco que di mi parte, y cuando viajé a Montevideo recién pude ver el libro, y luego lo leí cuando estaba en el avión de regreso, venía a Lima, y hay una parte muy conmovedora al final del libro que también se debe a Ana Inés, que es una pequeña carta que Parra le escribe a Blanca Luz cuando él ya estaba en su lecho de muerte prácticamente, ¿no? Y es una nota así muy, ¿no? Y le dice, bueno, que cuida a nuestro hijo, ¿no? Y la verdad es que me puse a llorar en el avión porque es bastante conmovedor, ¿no? Las cartas de Parra, la vida de Parra, ¿no? Más allá de su obra, yo creo que su vida también es una obra de arte, ¿no? Yo no tuve tiempo aún de leer el trabajo del propio Giannuzzi, que voy a hacer ahora con mucho gusto, pero el trabajo de Ana Inés Larreborge, permítanme una expresión un poco patriotera, porque es mi compatriota y en esa medida parece que la estoy exaltando de más, es realmente formidable. Es un aporte no solamente a la obra de Parra del Riego, sino es como un corte transversal de la cultura uruguaya, porque allí están todos los personajes de la época y ella lo hace con una precisión, un sentido de la profesión, de la probidad histórica, que es realmente estupendo, muy, muy recomendable. Muchas gracias. Julio, ¿quieres decir algo? Bueno, no, algo muy breve nomás. Bueno, este año sigue siendo el centenario de la muerte de Parra y esperemos que continúen las publicaciones, los homenajes, tanto aquí en Perú como en Uruguay. Me dijeron de la embajada que sí tienen ese plan de hacer algo, ¿no? Así que esperemos que ustedes sigan con el interés por Parra y, bueno, esperar las nuevas publicaciones. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por favor, señora, si fuera tan amable. Le van a pasar el micrófono, por favor. Soy Eva Bautista de Huancavelica, Perú, y para mí es un gran honor y placer saludar al doctor Hierro, ¿sí? Porque es paisano del gran ejemplar maravilloso Mujica, y espero que bueno, su ejemplo perdure en toda América, o por qué no decir en el mundo, que ahorita a mí me hace llorar a veces. No, realmente me da pena, pero Mujica es grande, es un honor.
Y con respecto a Parra, yo desde hace años, cuando tenía 18 años, imagínense que ya ustedes ni existían, creo, escuchamos hablar de Juan Parra en Huancayo. Hay una calle grande que lleva su nombre y había una directora de un colegio que lo exaltaba y nos hizo conocer su obra, es decir, de hace muchos años. Qué bien que ustedes se han dedicado a eso, que los jóvenes sigan con el recuerdo de él. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, por favor? Bueno, quiero agradecer en forma especial, embajador, por estar aquí y escuchar todas estas intervenciones de 3 peruanos que admiran a Juan Parra del Riego, que es peruano uruguayo, pero vivió más tiempo en Uruguay, estuvo muy vinculado a Uruguay, incluso después de Europa, no regresa al Perú, ni a Chile, ni a Argentina, sino regresa nuevamente al país que lo acogió desde un momento. Lástima que muriera tan joven. Bueno, en esa época los artistas y los poetas solían morir de tuberculosis, ¿no? Y muy jóvenes además, ¿no? Muy jóvenes, una pena. Yo los invito a hacer un brindis aquí afuera en el patio, en esta mañana soleada y veraniega todavía. Y al salir, les invito a ver también la muestra de María Vice. Pueden entrar con su copa a ver la muestra de María Vice que está aquí al costado. Y al salir abajo hay una exposición fotográfica extraordinaria que es Las mujeres del Perú en el sur andino del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, ¿no? Y siempre el empoderamiento de la mujer es uno de los grandes temas que preocupa a la Cancillería. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.